¿Qué tal, amigo? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en Facebook Live. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Me acompañan en esta noche los amigos Charlie Flota y el licenciado Floriciel Medina Pérez Nieto, a quienes agradezco que nos acompañe en esta noche de Mesa Política. Estamos en espera de Julio Cabrales, en unos minutos más va a estar con nosotros, pero antes quisiera yo platicar con la mesa, antes de entrar en la radio, de un tema que yo creo que le va a interesar a algunos, muy pocos aficionados que hay aquí en México, mientras llegan los amigos a hablar de política. Pues ya regresa la NFL a México después de esta suspensión, Charlie, que hubo el día de hoy lunes por la noche, el mejor partido creo que pudiéramos ver en la temporada de la NFL, se iba a generar aquí en México, se iba a dar aquí circunstancialmente, eso no se espera, eso no se programa, pero desafortunadamente parece ser que interesó un festival del Telehit, no sé cómo se llama este festival privado. Y acabaron con el pasto, que acabaron con el pasto del Estadio Azteca, y la NFL suspende el partido, pero la nota dice que Luis Videgaray Caso, el que es el secretario de Relaciones Exteriores actualmente, todavía con Enrique Peña Nieto, informó que gracias a la intervención del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, la NFL va a regresar a México en el 2019. Esto lo dijo a través de su cuenta de Twitter, que indicó que López Obrador se reunió este lunes con el comisionado de la liga, Roger Goodell, y fue entonces que llegaron a un buen acuerdo. Así que a los fanáticos del fútbol americano es una buena noticia. La NFL no se va, no se retira, a pesar de lo que, pues usted sabe, pasó, ¿no? Desafortunadamente. Bueno, a mí me preocupa por el licenciado Floriciel Medina Pérez Nieto, tan apasionado del fútbol americano. No, a mí me llama la atención que Videgaray sea un gran comunicador social. No, definitivamente. Y más al servicio del nuevo gobierno, me parece que está bien. Extraordinario, ¿no? Indudable. Buena noticia. Dice así es. Indudable. Vamos a ir, ya estamos en la radio. Una pausa. Vamos a hacer una pausa muy breve, vamos a regresar rápidamente con... Amigos, ya estamos en el 104.9 de frecuencia modulada para todo el estado de Tabasco, parte del sur de Veracruz y del norte de Chiapas, y también para los amigos del Facebook Live, aquí por esta plataforma digital de televisión vía internet. Agradezco muchísimo a los invitados, Julio Cabrales, quien está con nosotros ya, también Charlie Flota y el licenciado Floriciel Medina Pérez Nieto, para platicar de dos temas que creemos que son importantes. Uno es las refinerías, esas refinerías que son para algunos los huevos de oro en un gobierno, para otros dicen que no eran tanto, pero vamos a platicar por un tema que va a salir a raíz de un video que llama la atención porque muchos lo multiplicaron en las redes sociales y no quisimos quedarnos atrás en este video como por la cuestión de qué pasa con las refinerías, si es o no un negocio. Bueno, de eso nos vamos a platicar más tarde, después de ver el video, y le agradezco muchísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo está el licenciado Floriciel Medina? Buenas noches. Roberto, buenas noches, Charlie, Julio, todo el auditorio que nos está mirando, buenas noches. Mi estimado Humberto, como siempre fue un gusto estar aquí contigo en tu programa y compartir con los grandes amigos Julio Cabrales y el licenciado Floriciel Medina Pérez Nieto. Gracias. Buenas noches. Pues adelante, ¿qué tal? ¿Cómo está Julio? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un saludo a todo tu auditorio. Aquí estamos ya una vez más en todos los lunes analizando la situación de la agenda política más importante y efectivamente pues hay temas que comentar y discutir para que tengas enterado y podamos reflexionar algunos temas, ¿no? Claro. Si le parece bien, los amigos del 104.9, ese es un video, pero tenemos audio para que usted escuche lo que opina un periodista de la Ciudad de México sobre este tema de las refinerías, sobre todo por la que se va a construir aquí en Tabasco, que muchos todavía consideran que pudiera ser algo ya innecesario, porque ya no son, pues, refinerías que sean modernas, porque ya supuestamente nos vamos a ir a otra generación, que es la cuestión de vehículos eléctricos, y lo que se manifestó y se sostuvo antes de la elección. Así que vámonos rápidamente, si le parece bien.
Las refinerías de combustibles en los Estados Unidos están reportando utilidades récord. Lo reporta el diario The Wall Street Journal y los datos son claros y contundentes. Phillips 66, la refinería independiente más grande, reportó ganancias de $1.300 millones, un aumento del 143% comparado con el mismo trimestre del año anterior. Marathon Petroleum elevó sus ganancias en 118% comparado contra el mismo segundo trimestre del año anterior, con una utilidad de $1.100 millones. Tan bueno resulta el negocio que la misma Marathon Petroleum negocia ya la compra de otra refinería independiente, Andivor, por la nada despreciable suma de $23.000 millones. La tentación es mucha, porque Andivor reportó utilidades 12 veces mayores que el año pasado en el segundo trimestre del 2018, para alcanzar los $515 millones. Pero para aquellos que digan que esto es estacional, solo analicen lo que declaró Sandy Fielden, director de investigación petrolera para Morningstar Inc. Dijo que están en una posición envidiable en cuanto a comprar materias primas. El analista llamó a la refinación una gallina de los huevos de oro. De hecho, la cotización de las acciones de las refinerías están por los cielos. El mismo The Wall Street Journal reporta que el valor de sus títulos en la bolsa han tenido mejor desempeño que otros sectores de la industria petrolera y del gas. Las 4 refinerías independientes en Estados Unidos, Phillips 66, Valero, Marathon Petroleum y Andivor, han generado los mayores rendimientos bursátiles entre las compañías energéticas en el índice Standard & Poor's 500 desde abril del 2012. Pero la joya del análisis publicado por The Wall Street Journal advierte que aunque se prevé que el negocio de la refinación continuará en auge, existen algunas amenazas que podrían frenarlo. Una de ellas, el cambio político en México, donde las reformas energéticas propuestas por el presidente electo del país podrían reducir la demanda de exportaciones de Estados Unidos. Así o más claro, los mexicanos somos el cliente favorito de las exitosísimas refinerías norteamericanas que viven el boom de ganancias, gracias a que les compramos el 76% de la gasolina que consumimos. Desde finales de la década de los 80, los gobiernos priistas y luego los panistas nos vendieron la tesis de que la refinación no era negocio, que lo mejor era subcontratarla en el extranjero. Les entregamos a selectos potentados norteamericanos nuestra soberanía energética para mover a México y cancelamos toda posibilidad no solo de crecer con nuevas refinerías, sino de operar eficientemente las que ya existían. Por deficiente mantenimiento, las refinerías mexicanas operan apenas al 44% de su capacidad de producción, y aquí opera a la perfección el dicho de, a confesión de parte, relevo de pruebas. Alguien vendió en algún momento el negocio de la refinación de nuestras gasolinas a un puñado de refinerías norteamericanas. Alguien pactó que el mantra para justificar la venta de esos huevos de oro a los extranjeros sería decir que refinar huevos de oro ya no era negocio, que lo mejor era comprarlos ya hechos. Ahora, no solo perdimos el negocio de los huevos de oro, también acabamos regalándoles las gallinas y el control del gallinero. Por eso, le temen al ahora sí presidente electo Andrés Manuel López Obrador, porque amenaza con romperle sus huevos de oro. A ver, ¿quién tiene más huevos? Los amigos de la radio, de escuchar sobre eso, ¿no? Un negocio, las refinerías, y por qué razón. Yo recuerdo muy bien, un candidato presidencial decía que esto no era pues ya redituable, que no era negocio construir una refinería, que ya iban a la baja, que ya no se estaban construyendo refinerías en ninguna parte del mundo, y vemos que sí hay construcción de refinería incluso en Estados Unidos, o sea que la necesidad de la gasolina es permanente, o sea, es difícil que se diga que algún día ya no se va a utilizar, posiblemente no sea en esta generación, posiblemente sea en otra, pero habría que hacer la refinería. Bueno, ¿qué opinan la mesa sobre este reportaje? Y de acuerdo a lo que platicaban pues en esos entonces los que eran candidatos a la presidencia de la República, cuando tocaban el tema de construir una refinería que la podrían manejar, me recuerdo bien, 38, 30 y 40 personas, no nada más. Sí, bien,
quiero comentar ahí que el tema de la refinación del petróleo sigue siendo un negocio muy lucrativo, muy importante en el mundo. Y bueno, yo parto, al igual, y soy optimista, que el gobierno de México, que va a gobernar este país en unos cuantos días, simplemente porque la oferta y la demanda que regula el petróleo mundial tiene ya en el mercado pues grandes compromisos de industrias, no solamente que tienen que ver con los combustibles. Por algo, otro tipo de productos no han logrado el crecimiento como el que ha implementado Brasil, por ejemplo, con el maíz y otros productos de los derivados, desde luego que no tienen el mismo octanaje. Considero que da para mucho todavía la gallina de los huevos de oro, que nos decía el presidente Peña Nieto que se estaban agotando hace algunos años. Pues creo que con los descubrimientos en tierra y en el Golfo de México, pues han creado nuevas oportunidades y nuevas expectativas para el desarrollo industrial todavía del petróleo mundial. Si no fuera cierto así, los países árabes y los que producen el petróleo en el mundo estuvieran en una severa crisis. Pero nada más basta con recordar que Texas tiene más de 140 refinerías y de todos tamaños, de todos los niveles. En México hay 6 refinerías que están pseudo aprovechadas o no muy bien aprovechadas, como se dijo en el reportaje, trabajando al 40% en total. Lo que se entiende es que este grupo que ha estado manejando la información privilegiada de Petróleos Mexicanos ha podido determinar qué y cuáles son las empresas multinacionales mundiales las que podrían tener este mayor negocio que son los de la llamada gallinas de los huevos de oro, porque solamente ellos han podido o pensaban invertir en esta reforma energética que no ha dado los resultados esperados para ellos. Entonces, yo creo que el retomar a Petróleos Mexicanos, no solo modernizarla, sino terminar con la corrupción, es una pieza clave dentro del proyecto alternativo de nación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y aunado a estas 6 refinerías que se pudieran echar a andar a más del 40%, es decir, al 90%, al 100%, si se crea esta nueva refinería en el sur-sureste, estamos convencidos de que seguramente se combatirá o se terminará con la demanda de petróleo o de gasolina en el sur del país, y las otras que están dispersadas en todo el territorio nacional podrán terminar con la demanda a nivel nacional. Desde luego que esto genera problemas para aquellos que ya invirtieron en otras, en la reforma energética, y obviamente para el gran negocio de los tejanos de venderle a México todo el petróleo refinado en gasolina. Y bueno, lo que se pretende es ser autosuficientes y que el precio de la gasolina en el mediano plazo pueda bajar sus costos de operación, que realmente, como hemos visto, básicamente la mitad se debe al impuesto especial de productos y servicios. Realmente el costo en sí de la materia prima pues es mínima. Se estima que de cada litro de gasolina, la mitad proviene del costo de producción y la otra mitad prácticamente se debe al impuesto especial de productos y servicios. La transportación y también la logística se pretende terminar, porque hay que recordar que Dos Bocas es un puerto donde terminan todos los ductos que vienen de Macuspana y de todas las refinerías, de todas las terminales productoras de petróleo del sur-sureste, ¿no? Entonces, por eso en Dos Bocas creo que es una parte fundamental que se establezca allí, y salvo los posibles problemas que pudieran suscitarse en un futuro con lo que se llama el tema del desarrollo ambiental, ¿no? Okay. La contaminación y demás. Pero desde mi punto de vista soy optimista, quiero pensar que en el mediano plazo el precio de la gasolina en motores de gasolina, y que son una gran industria que seguirán todavía
produciendo miles de millones de utilidades y ganancias. Con esto quiero decir que será necesario a un buen tiempo, al corto y mediano plazo, el uso de la gasolina, y no veo cómo pueda terminarse su oferta y su demanda del mercado mundial por la industria automotriz. Charlie, sobre el asunto de la gasolina, hay muchas personas que están manejando en las redes sociales, que es el vínculo, yo creo, el más importante que hay actualmente entre pueblo y gobierno. O sea, hay muchísima gente que interviene ahí y opina. A los amigos que aquí ya nos están pidiendo información al respecto, ¿qué va a pasar entrando el nuevo gobierno? Los malquerientes de Andrés Manuel, porque hay malquerientes y bastantes, están exigiéndole que baje el precio de la gasolina actualmente. Es una cuestión que yo lo veo muy difícil, porque el país no está en bonanza, no está con unas buenas cuentas, que están entregando el país con muchísima deuda. ¿Qué puede pasar y qué debe de pasar, además, si lo vieras desde un punto de vista de economía? A ver, bueno, se antoja de entrada un tanto complicado reducir el precio de la gasolina en el muy corto plazo. Primero porque ya somos básicamente importadores netos de gasolina. Básicamente más del 70% del consumo de gasolina ya lo estamos importando esencialmente de Estados Unidos. Entonces, bueno, eso depende de varios factores. Primero, del tipo de cambio. Entonces, si hay un pequeño desliz del peso, entonces eso le impacta inmediatamente al precio de la gasolina, ¿no? Es decir, porque la compramos en dólares, no la compramos en pesos. Entonces eso depende de entrada, insisto, del tipo de cambio, bueno, y del comportamiento del famoso IEPS, o de los impuestos que se cobran a la gasolina, que se antoja también un tanto complicado reducirlos en el muy corto plazo, porque bueno, hay que financiar esencialmente todo el gasto social que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador como parte, no vértebra, de su nuevo gobierno. Entonces, insisto, de entrada es un tanto complicado, pero la pregunta es si es negocio o no es negocio la gasolina, o no, la refinación. Desde luego que es un gran negocio, es decir, el petróleo es un gran negocio, no de casualidad se han auspiciado grandes guerras en Medio Oriente, ¿no? Es decir, precisamente por el petróleo, ¿no? El gran control de este gran energético fósil, ¿no? Que sirve como insumo no solo para gasolina, sino para muchos otros productos que se consume a nivel mundial, que básicamente todo lleva petróleo. Entonces, desde luego que es un gran negocio. Yo creo que la política, ¿no? De volver a retomar esta autonomía, ¿no? de productos derivados del petróleo, pues me parece una acción totalmente buena. Tener refinerías, no solo mejorar las que ya tenemos, sino construir un par de ellas, me parece desde luego un gran negocio. No veo por qué no tengamos que tener unas refinerías para reducir, ¿no? Nuestra dependencia, ¿no? Me parece que es un asunto incluso de política nacional, ¿no? De seguridad nacional. De seguridad nacional, es decir, la autonomía energética como la alimentaria son políticas muy importantes, independientemente incluso del costo. Y pongo algún ejemplo, por ejemplo, la política agraria europea, ¿no? Que es incluso que a nivel supranacional tienen organismos especiales, es decir, se sabe, ¿no? Y se ha medido que si le quitaran todo el subsidio al campo europeo probablemente desaparecería. Claro. Es decir, no podría competir, por ejemplo, con los americanos, pero por asuntos de política de seguridad nacional, bueno, pues, lo que cueste tenemos que ser autónomos y no depender, ¿no? de terceros países, incluso por toda esta experiencia de estas dos grandes conflagraciones que ha sido la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Los europeos tienen una gran experiencia y entienden, ¿no? Que hay asuntos que es de política, ¿no? nacional, que es de política de seguridad nacional. Entonces, la parte energética y la parte alimentaria, bueno, es importante. Entonces, yo creo, me parece a mí que vamos en buen camino, ¿no? Es decir, siempre se discute en economía cuál sería ¿no? la acción alternativa a esto, ¿no? Es decir, si no invirtiéramos en refinería, ¿en qué invertiríamos? Pero me parece, insisto, que es una buena acción, por lo menos una grande se tiene que hacer, ¿no? Por lo menos para empezar a reducir ya la dependencia. Es decir, ya me parece incluso un tanto grave depender tanto, ¿no? Es decir, imagínate que mañana hubiera una guerra en Estados Unidos, ¿no? Y nosotros dependiéramos en esta medida en la gasolina, pues básicamente nos quedaríamos sin gasolina a nivel nacional, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar a ver en ese sentido. Michel Medina. Yo coincido. Fíjate que aquí hay unos datos que me llamaron la atención, que los escribió mi amigo Francesc Pech. Y dice algunos datos a considerar.
En Estados Unidos hay alrededor de 950,000 pozos productores de crudo y gas. México tiene alrededor de 7,800. Estados Unidos invierte alrededor de 130 a 150,000 millones de dólares promedio anual en hidrocarburos. México alrededor de 14,000 y Canadá 50,000 millones de dólares. Estos datos ya te hacen pensar de qué tamaño es el volumen que estamos hablando el negocio de las refinerías, como bien lo precisaba Charlie y lo apuntaba Julio. En México es importante que se logre, independientemente de que es un compromiso de campaña del presidente de México, del presidente electo, es importante tratar de que el mayor número de la gasolina que se consuma en México se pueda producir en México, se pueda procesar de petróleo crudo a gasolina, para evitar los costos indirectos que tenemos que sortear afuera. Pero la verdad es que el petróleo sigue siendo un energético líder en todo el mundo. Y no hay muchas refinerías, ¿eh? Uno piensa, bueno, es que debe estar el mundo lleno de refinerías. No está lleno de refinerías. En esas refinerías se procesa la gasolina con la que se mueve todo el mundo, eso sí. Y México debe de volver a levantar la mano y estar presente en ese escenario. El tema son los costos, o sea, cuánto vale, de dónde lo vamos a tomar, en dónde tenemos que apretar, de dónde, en fin, de dónde va a salir todo ese dinero. Y por eso Charlie apunta bien, bajarle el precio a la gasolina en este momento, quitarle una parte del impuesto, pues sí se oye muy bien, pero ¿de dónde vamos a tomar el dinero para invertir en esas refinerías? Entre las que se le tienen que dar mantenimiento y tratar de modernizarlas lo más que se pueda, y en la nueva que se pretende construir en Paraíso, Tabasco. La verdad es que es un tema del diario, son precios que se rigen en el mercado mundial. De repente hay una declaración de un gobierno americano que afecta intereses en Europa o en otro tipo de países. Hay respuestas inmediatas, los mercados se contraen, es decir, resienten las declaraciones, el dinero se mueve y de repente, como puede haber un alza que aparentemente beneficie a nuestro país, también puede haber una caída importante. Pero la estabilidad debe ser la llave que nos guíe estos próximos días. Y ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, todos esperamos como mexicanos que los mensajes, los discursos, los compromisos, cada quien vaya tomando el carril que le corresponde y que pues encontremos una oportunidad de crecimiento y desarrollo que sí demanda México como país. 6 refinerías necesitan reconfiguración, según dijo Rocío Nale, quien va a ser la próxima secretaria de Energía, y hay un presupuesto ya asignado para levantar. Ahora bien, eso sería para procesar el petróleo. Humberto, y que va a estar aquí en Villahermosa, sí, en las oficinas de gas y petroquímica, ¿no? En el edificio de Pemex, según estaba yo escuchando. Así es. Pareciera, ¿no? Que ahí va a estar. De que va a estar, aparentemente sí. ¿No? Sí, o sea, va a ser como... La desconcentración administrativa va, entiendo. Va, pero va a ir lenta porque es muchísima la gente que tendría que moverse de la capital para acá. Entonces yo entendí más o menos que el mensaje es para decir que aquí va a tener sede, pero va a ir y venir muy seguido a la Ciudad de México. Pero yo hablaba de la reconfiguración. La reconfiguración es de las 6 refinerías que están trabajando al 40%, decía el reportaje. Ciertamente así es, y supongamos que la reconfiguren y la pongan al 100%. El problema es, el segundo reto es la explotación del petróleo. O sea, habrá que invertirle también a que se detonen nuevos campos petroleros después de su debida investigación y extracción. Pero esto es, lleva un compromiso lleva al otro,
hablando de lo que el reto que le espera a Andrés Manuel como presidente. Ahora, en México tenemos suficiente petróleo en nuestras costas, en nuestras tierras, en nuestras aguas someras, o está todavía, como estuvo hace mucho tiempo, Julio, que se decía que había unos grandes descubrimientos de yacimientos y al final eran más petate del muerto que otra cosa, y al final ya no había nada. Si se acuerdan de esos anuncios de hace 4 o 5 años, al final de cuentas ya no detonaban esos famosos yacimientos. Ahora sí se descubrió uno que ya le perdí la pista, ¿cómo va? Si lo están explotando. ¿Qué se tendrá que hacer ahí, Julio, para poder armar todo este andamiaje de la producción de las gasolinas en México, aparte de la refinería? Sí, mira, Rocío Nale no es una improvisada en el tema del petróleo. Ella lleva muchos años trabajando para Petróleos Mexicanos en diferentes sectores, y desde luego que ha investigado en todas las partes del mundo, en la India, tamaños, volúmenes, inversión de refinerías. En el caso de México, pareciera ser que Petróleos Mexicanos y la política económica del presidente saliente había sido reducir y encontrarle problemas a la exploración y a la explotación petrolera. Tal es el grado de que llegamos a importar petróleo. Siendo Increíble. productores de este hidrocarburo, hemos recurrido a comprar petróleo de fuera para poder sostener las 6 refinerías que en volumen producen únicamente 1.200.000 millones de barriles, 1.200.000 barriles, de petróleo diario. La idea es que en las épocas de bonanza y de la gallina de los huevos de oro, pues se produjeron prácticamente 3 millones de barriles diarios de crudo o de petróleo. Esto significaba tener ingresos por encima de 40% del PIB, lo que se mantenía señalando de que teníamos una economía petrolizada, y bueno, eso daba pie para que hubiera más inversión en el país y hubiera más crecimiento económico de alguna u otra manera. Sin embargo, en los últimos años, la baja producción, la caída y la falta de modernidad y la falta de inversión en esas grandes infraestructuras petroquímicas han hecho de que el petróleo pues se tenga que comprar de otros países del mundo, y llegar al colmo, como decimos, de, en vez de explotarlo, de grandes yacimientos que ya se conocen y se saben, pues simplemente dicen que no los tenemos. Curiosamente, cuando se estaba dando el anuncio de esta refinería en Dos Bocas, se planteó un descubrimiento acá por la franja de Cosamaloapan, Veracruz, y ahí en esa senda pues hay un gran yacimiento que no recuerdo el nombre del pozo petrolero, que tendrá para explotarse 100 millones de barriles por año. Y al parecer este gran pozo petrolero es igual que el Iztoc, es igual que Cantarell, y los grandes pozos petroleros que se han detonado y han ayudado. Pero ese es en mucho. Veracruz, en Cosamaloapan. En la zona de Cosamaloapan. Lo que están aquí a la orilla de ¿Pero Tabasco. en la costa o en tierra? En tierra, estamos hablando. En la costa también hubo algo aquí frente a Tabasco. Desde luego hay otros descubrimientos. Sí, hace enfrente, poco. hace poquito. En el sí. Golfo también, después de lo que se señaló en Cosamaloapan, pues también se han descubierto, o se han señalado algunos pozos enfrente de las costas de Tabasco, a 80 kilómetros de tierra, que no son pozos profundos, sino Agua somera. son ¿no? aguas someras, finalmente están cerca. Entonces yo creo que sí hay toda la producción, sí hay toda la Sí va a la haber, ventaja, toda sí va esa a haber. posibilidad de echar a andar esas 6 refinerías más la nueva, o las nuevas, porque es probable que en Campeche se pudiera crear otra. Entonces yo creo que la materia prima la tenemos, el precio del barril en el mediano plazo, porque no hay que considerar que una refinería, pues su ensamblaje y demás, su creación, pues es mínimo 3 años, ¿no? La construcción, se inicia la obra de ingeniería civil y luego toda la instrumentación de la petroquímica. Entonces habría que definir, porque al parecer el 15 de diciembre, una vez tomado ya protesta el presidente, arrancarían los inicios de la planta petroquímica en el municipio de Paraíso, en Dos Bocas, para iniciar la
la construcción de esta gran refinería, y creo que se le van a invertir más de 150 mil millones de pesos a toda la infraestructura de las refinerías y la modernización de las refinerías que tenemos, incluyendo el arranque de la planta petroquímica de Dos Bocas. Entonces, la yo no le veo ningún problema. La reconfiguración yo creo que va a ir sobre los 100 mil millones de pesos de las 6 refinerías. Entonces, es una gran inversión que se tiene que hacer. Es una gran inversión. Pero se tendrá que hacer porque si no, no vamos a salir adelante. En el presupuesto del 2019 seguramente vamos a ver cuánto se le está destinando a los activos para explotación, porque de allí se pretende conseguir los programas sociales y muchas cosas más que serían un complemento, no realmente no de ahí, sino que, como se ha dicho también por Andrés Manuel, ha sido debe de retomarse de la corrupción de los 500 mil millones que se han hablado para algunos programas sociales, y si se logra incrementar la producción petrolera en el mediano plazo a 3 años, pues estaremos pensando de que hubiera un incremento del crecimiento económico, incluso el PIB, que normalmente el Producto Interno Bruto estaba en el 2%, 2.1, 2.2, y no se ha rebasado de ese porcentaje, con este efecto multiplicador que pudiera traer la construcción en la infraestructura petrolera, que como sabrás trae otros crecimientos multiplicadores o alternativos, carreteras, helipuertos, puertos y demás, hacia donde está esa terminal marítima, pues beneficiarán, como en otros tiempos lo ha hecho México, donde ha crecido en un 6%, aquel milagro mexicano. Y bueno, pues lamentablemente la corrupción llegó después, con los gobiernos de Echeverría y López Portillo, y no pudimos administrar la abundancia que llamaba el presidente López Portillo en aquella época, ¿no? Sí. Y se vino abajo y nos empezamos a endeudar, cosa que ahorita no es pertinente, ¿verdad? El endeudamiento no es procedente de ninguna manera. Ya lo hubo. Aunque sí, ya lo hubo en otros tiempos, y ahorita seguramente nos están ofreciendo la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario. Tengo entendido que tienen para prestarle a México más de 80 mil millones de dólares en cualquier momento, y la Reserva de Estados Unidos igual, aproximadamente otros 10 mil, 12 mil millones de dólares que están ahí para prestarles a México, pero no es nada recomendable, puesto que nos iríamos a lo mismo que pasamos en los años 80, ¿no? A una gran deuda mayor, insostenible, porque pues obviamente los intereses financieros que ocasionan esos pasivos, que presionan junto con las jubilaciones y las pensiones y otros mecanismos que traemos arrastrando, como esos intereses financieros, pues no permitirían crecer al país a niveles del menos al 3-4%, que es lo deseable, ¿no? Ok, vamos a ir a la pausa, pero antes voy a dar lectura a los mensajes de los amigos que muchísimos nos están interactuando. Artemisia Paulina manda saludos a toda la mesa. Gracias. Rodolfo Delgado también, sin palabras, dice él, o sea, por el primer tema que tocamos de la gallina de los huevos de oro. Isaías Zúñiga y Víctor Mendoza nos mandan saludos. Alfonso Peralta Salomón, al igual que Escudero Rubén Álvarez, dice: hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo pido que los hondureños salgan del país, no por ser racistas, sino ellos han violado y robado a nuestra gente desde Chiapas hasta Tijuana. Y pido además que cumpla López Obrador con expropiarles todos los bienes a los rateros del PRIAN y que metan a la cárcel a Felipe Niño Sagrado de Jesús Corazón al bote junto con Peña y Fox. Maraí Mesa nos manda saludos. Escudero Rubén Álvarez dice: aparte de esto, de todo lo que es externo, nos manda saludos. Gracias, dice Enrique Sales. Qué coincidencia que estoy de los inmigrantes que esté ocurriendo justo cuando Andrés Manuel va a tomar las riendas del país. Lolis Hernández les manda saludos, igual que Escudero Rubén Álvarez. Dice que pide que sea colgado Peña y pena de muerte para él y su gente. Carlos Esteban Solís García nos manda saludos. Isabel Cristina Ramírez dice: saludos, un buen tema. Escudero continúa: yo pido que sean colgados Peña, Fox, Beltrones, Núñez. Bueno, una lista enorme. Me da... Está necio de pedir la pena de muerte, ¿no? No se puede, no hay una ley. ¿O si hay alguna ley? Sí, hay una pena de muerte por traición a la patria, es todo un procedimiento, pero
Ese es otro tema. No, y además, imagínate de una horca. Bueno, Juan Benítez nos manda saludos, Héctor Betanzo Torres, Artemisia dice pura corrupción, cuando gobernó el PRIAN se le acabó el negocio. Eloísa Peñalosa nos saluda, difundan, dice que todos difundan la pena de muerte. Artemisia continúa comentando, cuando Calderón solo hizo la vara de una refinería y se robó el dinero. Era la de Hidalgo, la de ¿no? Hidalgo, sí, la que estuve en disputa aquí también en Tabasco, ¿no? Así iba a ser es. aquí y luego la cambiaron. promovieron allá, ¿no? Por varios factores. Dice Nuco Arnulfo Valdés que le decomisen a los políticos todos los millones que se robaron, es lo justo. De esto vamos a hablar más adelante, es el siguiente tema, lo de la famosa esta ley de extinción, Ley de extinción de dominio. de dominio de decisión, vamos a platicar de ello y sobre lo que se reformó en unos momentos más. José Guadalupe Seferino, Obrador dijo que sí, que se iba a mantener el precio, que iban a bajar cuando las refinerías comenzaran a funcionar y se eliminen los coyotes porque Pemex no compra directamente. Conchis Egg también nos manda saludos. Santos Miramontes, cárcel de por vida para los corruptos ratas. Qué barbaridad, está pesado el ambiente ahora con la cuestión del cambio de gobierno. Escudero otra vez dice que piden muerte para Peña. ¿Cuál cárcel? Yo pido que lo metan que le apliquen la pena de muerte, dice otra persona. Digan en su programa lo que digo o tienen miedo. Ya, pues no tenemos miedo, lo estamos repitiendo. Lo que pasa es que es muy insistente con el tema de la pena de muerte y no podemos estar leyendo lo mismo. En Nuco Arnulfo dice: el pueblo de México exigimos al nuevo gobierno una refinería. Andrés Manuel no los prometió. Y también decomisen el dinero a la rata del PRIAN, con ese dinero hacemos 2 o 3 refinerías. En el presupuesto de 2019, en el proyecto de presupuesto del gobierno federal, tengo entendido que ya están contemplados 50,000 millones para la refinería de Paraíso. Sí, como un anticipo, ¿no? Tiene que estar en el presupuesto. De entrada, ¿no? Bueno, Arturo MPG dice: cárcel a los que han saqueado a la nación, nadie puede quedar libre. No creo que lo puedan matar, pero sí meterlos a la cárcel, dice otro amigo. Gerald Washington nos saluda. Escudero Rubén Álvarez también insiste con la pena de muerte. No sé por qué está a todo lo que da es Rubén Álvarez. David Salinas te manda saludos. Escudero Rubén también. Y que cuelgue a Diego Fernández Ceballos. No, sí, es una lista muy grande, la verdad, amigos. Muy grande la que se dice es demasiado. Bueno, vamos hay muchísimos. Gilberto Galguera te manda saludos. Julio Cabrales Jr. está viendo esto. El chiste es que todo lo que el nuevo gobierno haga, lo haga y que sea para México, que no tengan que ver los extranjeros. Adriana Patricia Gascón, pues levanta los ojos de sorprendida. Antonio Aragón manda saludos. Sergio Hernández, que lo llevan al juicio político por traición a la patria. Bueno, así que vamos a continuar pues vamos a ir a la pausa y regresamos con esta ley nueva de dominio de extinción, para que platiquemos con ustedes sobre esta nueva ley que dice que va a permitir al gobierno, después de un juicio, lógicamente, de poderle quitar a los políticos que hayan obtenido algunas propiedades o tengan dinero, se lo puedan quitar y se lo puedan decomisar y se le devuelva a la nación. Y no solo a los políticos, porque la ley tiene que ser general, Sí, es claro. una de las características. Claro. Por eso hay que corregir a veces a los medios. Es Sí. para todo aquel que que cometa un delito. Un secuestrador, un huachicolero, todo el mundo. Pero que ya cometa un existe, la ley existe, Y que ¿no? sí, la ley existe, Nomás. ya existe, pero ahora está un poquito más detallada para que no haya también injusticia, porque puede haber injusticia al aplicar esta ley. Así que regresamos rápidamente con ustedes. No se vayan, amigos, es solamente 1 minuto y medio. En el día, En la noche, para un evento, para la vida diaria. para todo. Cada vez más personas prefieren guayaberas Presuel, vestidos de lino y manta, exclusividad y calidad internacional avalada por la Estrella de Oro. Estamos ubicados en Plaza Olmeca Local 4, Zona B. Aceptamos tarjetas de crédito.
En Guayaberas Presuel encuentras lo que satisface tu buen gusto, lo que complementa tu buen vestir, diseño, comodidad y elegancia, los elementos ideales para sentirse bien en toda ocasión. Llegó el gran fin a Óptica Central de Lentes. Todos los lentes de marca a 3 y 6 meses sin intereses. Contamos con lentes desde 350 pesos con armazón, graduación y examen de la vista gratis. Visítanos en Ignacio Zaragoza número 708-A. Contáctanos al 131-0779. Una urgencia gradual se resuelve en Óptica Central. Amigos, ya estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. A los amigos del 104.9 de frecuencia moduladas, aquí estamos como todas las noches. Agradezco mucho que nos estén escuchando, sobre todo aquellas personas que van manejando o que utilizan un auto para dar servicio, como los taxis. Yo sé que por ahí nos escuchan mucho, cuídense de verdad. Hoy hubo un lamentable accidente donde un taxi de los Rosados, pues fue lamentable, el accidente muy fuerte. Pero el escándalo se forjó más que nada porque la SCT dice que no vigilan, que esos taxis rosados sean manejados a como fue la aplicación de la ley, o sea que se aplique la ley de que sean por mujeres, por damas quienes lo hagan. Y en el ejercicio de las redes sociales, en donde se manejó esto, hubo una que es conductora y dijo: yo tengo el derecho, yo tengo el permiso, pero no me dejan manejar mi coche. Para que vean cómo estará por dentro aquello, ¿no? Pero bueno, el Senado el día de ayer aprobó unos artículos de la Constitución. El artículo 22 fue pues modificado, igual que la fracción 73 de ese artículo. El Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular una reforma constitucional para aplicar la extinción del dominio a los bienes de quienes hayan incurrido en los delitos de actos de corrupción, robo de hidrocarburos y extorsión. El dictamen fue avalado en lo general por unanimidad de los 99 senadores y en lo particular la reforma fue aprobada por 81 votos a favor y 16 abstenciones. La extinción del dominio aplicará sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no se puede acreditar y se encuentran incluso relacionados con investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimientos, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, trata de personas, extorsión y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Así lo indica esta nueva modificación de ley. Creo que sí, yo creo que como que define más sus campos de acción, pero siempre tendrá que existir un procedimiento y desde luego una sentencia, ¿no? Claro, para ejecutar. No se trata de que ya lo demandaron y ya va a perder su propiedad, no, eso no opera de esa manera, porque cualquier persona la pueden demandar, y el que reciba una demanda no quiere decir que sea culpable. Entonces, lo importante es que está precisando el procedimiento también. Y hubo otra propuesta, por ahí lo digo en la mesa para que lo platiquemos. Miguel Ángel Mancera, quien es el coordinador del PRD ahí en el Senado, dijo que se incluyera la monetización para que el Estado pueda recuperar el costo que implica resguardar los bienes asegurados a la delincuencia, que tan solo en la Ciudad de México esta asciende a 53 millones de pesos anuales. O sea, hay que recuperar el dinero que... Sí, hay que vender el bien, ¿no? Si claro, no solo lo tengas resguardado, si no lo vendas. Efectivamente. Porque mientras más pronto lo vendas, pues a mejor precio, ¿no? Si lo dejas ahí abandonado, se deprecia lógicamente y ya el dinero ese pues se va bajando pues efectivamente. su Yo te diría así, en concreto, bienvenida, ¿no? Yo creo que ya hacía falta una ley de este tipo. No, pero lo que hay que decir también, Humberto, me parece a mí que bueno, que no ha sido algo que nuestra clase política nos ha dado, ha sido una presión social durante décadas. Yo te diría que desde el 68 la ciudadanía ha venido presionando para lograr, ¿no?, las instituciones que hoy, con el que hoy cuenta el país, ¿no?, como estas nuevas leyes, ¿no?, que para los malosos, ¿no?, ya lo van a empezar doblemente, ¿no?, al momento de delinquir, al momento de lavar dinero, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, bueno, no es algo que nos han dado, es algo que nosotros hemos ganado, ¿no?, que ha venido cada vez de manera más acelerada. Yo diría que desde el 97, desde que tenemos un gobierno dividido, socialmente la presión ha sido mucho más fuerte, y bueno, y hemos logrado lo que hemos logrado, ¿no? Hoy
una alternancia hacia la izquierda, ¿no? Es decir, que parece hasta hoy propositiva, incluso en esta parte de, aunque todavía no es gobierno, están proponiendo un nuevo marco jurídico en distintas áreas del país. Bueno, entonces pareciera que va a funcionar. Todavía falta mucho, ¿no? Incluso hasta por iniciar, pero hay que darle el beneficio de la duda. Bueno, Julio, en tu opinión, tú eres abogado, eres economista, casi todólogo, pero bueno, sí, es maestro, no sé en qué, ciencias ocultas, pero tiene su especialidad. Bueno, en ese tipo de procedimientos que existen ya ante la ley, en lo particular creo que va a ser mucho más fácil que los juicios se hagan en una forma más ágiles, en que pueda haber en una forma muy inmediata, expedita, que se declaren ese tipo de procedimientos, sobre todo cuando existe una materia como la duda comprobada, se puede decir duda, pero que se vaya comprobando en el paso del juicio de que algunos bienes no pueden ser realmente demostrable con qué dinero los pudo obtener, porque sus ingresos que tienen algunos funcionarios pues son muy bajos para tener tantísimo en bienes raíces, sobre todo en bienes raíces. Esto, como abogado, tú, ¿qué lectura te da a partir de esta nueva reforma o esta parte de la reforma de la ley de dominio? Sí, mira, como dijo Charlie hace rato, no es una ley nueva. La ley de extinción de dominio se implementó en el 2011, 2012, si no mal recuerdo. Sin embargo, la experiencia que ha habido en los países que han aplicado esta ley de dominio, como Colombia, como Estados Unidos, Guatemala y México, pues son muy contrarias. Es decir, mientras en Colombia, por ejemplo, ha funcionado en el sentido de que se han abierto, si no mal recuerdo, según una nota del Universal de hace algunos días, aproximadamente 2.600 expedientes judiciales. De esos 2.600 expedientes judiciales se han recuperado 26.000 bienes que han contribuido a la nación, que se han confiscado y han beneficiado a cierto sector de la población. Y en el caso del 2011, para el mismo año, en México solamente se habían abierto 3 expedientes judiciales, de los cuales se habían recuperado 8 bienes que no habían aportado nada a México o a los beneficiarios. Bueno, esta nueva ley que propone el Senado, pues ya es otro México, es otra realidad. Se eleva a un rango importante el huachicoleo, es decir, el robo a hidrocarburos, y también a la delincuencia organizada. Pues se pretende que también los temas de la extorsión, por ejemplo, y la corrupción, son temas que ahora incluye la confiscación de bienes, pero sobre todo lo que yo veo importante aquí es la señal que manda a la sociedad, diciéndole que el crimen o hacer este tipo de delitos no es la mejor forma de salir adelante, ¿verdad? La sociedad tiene que ver que participar con este tipo de delitos pues contribuyen solamente a complicar el problema de el robo de cuestiones a la nación, ¿no? Entonces, yo creo que sí, los beneficios de la reforma es que se combate ya con esto los niveles grandes de impunidad que pudieron haber existido en el tema de la corrupción y en el tema del huachicoleo, que están inmiscuidos seguramente altos funcionarios de Petróleos Mexicanos que conocen por dónde circulan los hidrocarburos. Y bueno, y el principal tema del gobierno que viene, que es el tema de la corrupción, que también es una señal para que ellos pongan sus barbas a remojar y decirle, cuidado, si tú participas, aunque con esta ley te darán la posibilidad de que te puedas defender, cosa que no había en la antigua ley, sino que si ahora garantizas tu propiedad de tus bienes y pertenencias, podrás irte a juicio y buscar la ventaja de como dueño, ¿no? Cosa que no tenían en la anterior ley, con su anterior dueño lo perdía de plano por completo, ¿no? Entonces, tiene sus beneficios y me parece que principalmente se pretende contribuir
como le llaman, a serenar el país, ¿no? Hay que recordar que lo que se requiere con esta ley, pues es parte del plan de paz y seguridad nacional, que también ha sido muy criticada el tema de la participación de la Guardia Nacional, porque aparentemente regresa a algunos soldados de la Marina y del Ejército a patrullar las calles, pero ya estos con conocimientos policiales de atención a la ciudadanía. Entonces, me parece que enviar el mensaje de que el crimen no es la opción, reducirán estos niveles de impunidad. Ahora bien, y se obtendrán estos recursos para apoyar a diferentes instituciones. Ahora bien, a la mesa le pregunto, viendo la reacción de la gente con el tema del castigo y de que no hay impunidad en el país, y que un presidente como Peña Nieto, tan señalado en altos grados de corrupción, sobre todo la Casa Blanca, el Odebrecht, o sea, muchísimos temas importantes ahí, ¿creen ustedes que pueda haber algún castigo para un presidente como se ha hecho ya en América Latina, en Centroamérica, donde ya algunos de ellos han estado ya hasta en la cárcel o están en la cárcel? ¿Crees que pueda pasar esto en México? Bueno, desde mi punto de vista, claro que sí. Es cuestión de que haya la voluntad de parte de la autoridad responsable quien deba someter, porque muchos creemos, puede pensarse que sea el presidente saliente el que tenga que juzgar a su antecesor, a como promovió la ley también para quitarle las pensiones, pero no es el caso. La situación es que simplemente la autoridad tiene que ejercer precisamente el combate al delito y atacando la impunidad. Si él es responsable y se le comprueba alguna responsabilidad civil o penal, pues tendrá que someterse a través de la máxima autoridad judicial del país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo ves, Charlie? Bueno, pues comprometida la pregunta, pero no es comprometida, no tiene ningún problema de ser contestada la pregunta. Digo, en un país con un ejercicio verdadero de división de poderes, pues no debería ser ningún problema. Es decir, no debería depender de del sucesor, ¿no? Tiene algo en contra del que sale, ¿no? Es decir, insisto, en una verdadera democracia de división de poderes, bueno, el Poder Judicial debe hacer su trabajo independientemente de si es presidente, senador o el vecino de al lado. No debería haber ningún problema. El problema es que históricamente, ¿no? Tenemos esta forma de pensar, ¿no? Donde los expresidentes son esta especie de una clase intocable, ¿no? Es decir, no donde el que entraba le debía, ¿no? el puesto al que salía, porque bueno, se sucedía a través del famoso dedazo, ¿no? Entonces había como una especie de compromiso. Yo creo que eso ha ido cambiando en el país. Yo creo que el hecho de ser un presidente, incluso no un expresidente, un presidente debería ser llevado a juicio. Sucede en cualquier país del mundo democrático, insisto, con un verdadero ejercicio de división de poderes. Entonces, si es así, pues así será. No hay que tener temor, ¿no? Digo, lo más que ha sucedido, bueno, vimos al expresidente Salinas, ¿no? Ir al ostracismo político, ¿no? A Irlanda, ¿no? Derivado de un conflicto en ese momento con el presidente Zedillo. Bueno, finalmente se sabe, ¿no? O aparentemente se negocia la salida del país del expresidente Salinas, ¿no? No se negocia la cárcel, ¿no? Se negocia la salida, pero independientemente de eso, yo creo que este país no ha cambiado gracias a nuestra clase política, ha cambiado gracias a una sociedad que empuja, y si la sociedad sigue empujando en ese sentido, va a cambiar. Sí. Medina. Yo coincido también, pero lo que dice Charlie es cierto, no tiene que ser producto de un decreto o de una instrucción del presidente procesar a otro presidente. Debería de ser una serie de hechos que, si se demuestran, se tiene que avanzar en el proceso y que finalmente sea una sentencia justa, pero de acuerdo a lo que también la ley establece. El problema, Humberto, es que en México la ley es letra muerta. Somos uno de los países que tenemos enormes problemas para administrar y procurar justicia. Y entonces estamos pensando en castigar al presidente. Bueno, si se le comprueba, qué bueno, hay que avanzar. Pero el problema es mayor que eso.
Hay enorme rezago de justicia en México y se requiere de preparación, capacitación, actitud, honorabilidad, compromiso, profesionalismo. No es un tema de un decreto, tiene que ser un conjunto de acciones y de actitud para que México pueda cambiar. Bueno, nos vamos a ir en 1 minuto y medio en una mesa del mediodía de un café muy conocido por los que estamos aquí en esta reunión, que está allá a orillas del velódromo de la Deportiva, a quien mando muchos saludos a los amigos de ahí, de Quillos Café. Platicaban buen de café, este tema, buen café, muy buen café el de nuestro amigo Aquiles. Fíjense que platicamos sobre este tema, por eso la columna de mañana va dedicada a lo que platicamos en este instante, a Quillos. Y fíjate que ahí en bueno saberlo, ¿no? En ese café, pues al final de cuentas hicimos un resumen de todo, ¿no? Lo que algunos presidentes han sido juzgados y encarcelados, por ejemplo, en Guatemala, en este país pequeño que tenemos aquí al lado. Perú, en Brasil, bueno. Y platicamos sobre cómo esperas, Humberto, me dijo uno de ellos, que encarcelen a un expresidente o un presidente de México, si no encarcelan en Tabasco, pero ni a un presidente municipal. O sea, ¿cómo puedes esperar tantísima justicia, ¿no? Pero sí se han dado casos de presidentes municipales, aquí en Tabasco. Bueno, ya un exgobernador recientemente, localmente, ¿no? El presidente, Sí, bueno, claro. en ese mismo gobierno de nuestro gobernador, un presidente municipal de Jalapa, si recuerdo bien. Güerito. No, Doño Priego. Doño Priego. Entonces Sí, digo, sí, sin nombres. Sí, porque a lo mejor salió inocente. Pero bueno, hubo un ejercicio ahí, ¿no? Pero habrá pagado la pena. Es cierto, en el imaginario colectivo, ¿no? Hay esta idea de que, bueno, no se persigue. Hay impunidad. Hay impunidad, no se persigue a nadie, simplemente cuando hay una persecución política es cuando funcionan las cosas. Puede suceder, pero bueno, siempre hay una primera vez. Yo insisto, este país ha ido cambiando, creo que para bien. Entonces, se pueden dar muchas cosas. Voy a leer que ya nos vamos. Adriana Patricia Gascón, gracias. Antonio Aragón, Sergio Hernández, que lo llevan a juicio político. Luis Maldonado, Javier Morocco, Jesús Alarcón, pártenle la M a los corruptos. Elizabeth Gremí de Chetumal, mi cuñada linda, gracias por estarnos viendo. Como dijo el Bronco, dice Artemisia, móchile en la mano. Roberto Rivero Méndez, les saludo, Roberto. Bueno, si gustan, ya nos vamos. Ya estamos a punto de despedirnos por el 104.9 de frecuencia modulada. En unos momentos más vamos a continuar aquí en la mesa con los amigos del Facebook Live, pero a todos ustedes les espero el día de mañana en punto de las 7 de la noche por el 104.9 de frecuencia modulada en Texteando la Noticia con Liliana y su amigo Humberto y Duarte. Buenas noches a los amigos de la radio. No nos despedimos de la mesa política todavía, vamos a hacer unos minutos más para despedirnos como debe de ser. Nos dejaste picados. Rams 13-7. ¿Ya quedamos fuera? Muy bien. Bueno, ya nos vamos a ir. Adiós. No es cierto. No es cierto. Dice Artemisia, ya hubo un gobernador preso, Andrés Granier. ¿Sí? Sí, claro, y también han habido otros casos, pero no ese es el tema, yo creo, en torno a la Procuración de Justicia. Sí hay un desencanto, hay un malestar ciudadano, porque a veces observan cómo sus autoridades llegan, se enriquecen, y se enriquecen en serio. Groseramente. Hay excesos inexplicables y no pasa nada. Y eso es lo que realmente molesta mucho a la ciudadanía. Pero independientemente de eso hay otros asuntos. Hay gente que roba, asalta, los detienen, entra a un cerezo, a una cárcel, y de repente te enteras que lo vuelven a agarrar afuera. Salió, lo volvieron a detener, lo vuelven a procesar, lo vuelven a meter a la cárcel, y a los tres meses vuelve a delinquir, está de nueva cuenta afuera. ¿Qué está pasando entonces con nuestro sistema de justicia? Claro. Decía un amigo que trabaja ahí en la policía, decía, es que no, yo le preguntaba, oye, ¿todos los días reportan
en redes sociales cuántas delincuencias son atrapados, cuántos delincuentes llegan y los meten a la cárcel con delitos infraganti. Bueno, le digo, ¿dónde va? ¿Quién va a cerrar la puerta? Le pregunté. Y me dice, no te preocupes que se llene. Salen rápido. ¿Cómo? Sí, salen rápido. O sea, es una respuesta... Yo creo que ese es un desencanto terrible que hay. Que la propia autoridad que se dedica a ese trabajo de aprender a los delincuentes, infraganti y todo eso, pues se dan cuenta de que entran y salen de inmediato, casi de inmediato. Oh, y delincuentes que los atrapan o los detienen en los momentos en que está ejecutando el delito en flagrancia plena, y de repente se corre todo el procedimiento y otra vez están afuera. ¿Es corrupción eso? Nos pregunta Paulina Artemisia. Sí, es corrupción. En el sistema judicial. Incapacidad y corrupción, sin duda. Híjole, entonces es un... Sí, hay una serie de nunca acabar de concepciones, ¿no? Otra es de que, bueno, que el que tiene dinero la tiene mucho más fácil, ¿no? Para lograr o evadir la justicia, ¿no? Y que en la medida en que la gente tiene menos ingreso es más complicado, ¿no? Poder defenderse, ¿no? Pero estamos hablando de raterillos, no estamos hablando de gente de dinero, Charlie. Estamos hablando de gente que capturan robando en el Oxxo y que van para afuera inmediato. Sí, pero a lo mejor ellos tienen alguna capacidad económica o y fácilmente palancón. Pueden corromper inmediatamente ahí a los jueces y eso le permite, ¿no? Entonces sí hay un problema ahí serio de justicia, ¿no? Es decir, toda esta reforma que hubo, ¿no? De juicios orales, bueno, hoy se necesita seguir un procedimiento de manera puntual y cuando Charlie, no se sirve... Y el rezago. Ahora, el rezago de expedientes sí, es enorme. Un ministerio público nuevo que llega con ganas y le dicen, bueno, pues ese es tu rezago de 300 expedientes, por ponerla facilita, más lo que se está acumulando día a día. Día a día. No sales. Y le ponen todas las ganas para bajar el rezago, pero el día a día, o sea, tiene que atender el rezago y el de todos los días. Y además con un equipo pues muy limitado en calidad, limitado en cantidad, en conocimiento incluso. Conocimiento, pues es complicado, es muy complicado, pero hay que trabajar en ello. Bueno, a mí sí me preocupa el caso de Tabasco, específicamente hablando de delitos penales. El nuevo sistema adversarial penal pues requiere de no solamente ¿Cuál es ese? Capacidades, bueno, el sistema adversarial, así también se le conoce al nuevo modelo de implementación de justicia penal, o sea, el juicio oral. El nuevo sistema acusatorio penal. Así es, es el mismo nombre, ¿no? Adversarial penal, tiene todo un procedimiento a nivel nacional, que además, por lo que veo, llegó para quedarse. Y además me preocupa porque los recursos que se iban a implementar para las salas orales, penales, pues se han dejado de invertir en ese proceso. Y va a ser un gran reto para la Secretaría de Seguridad Pública y para el Tribunal Superior de Justicia, para la nueva autoridad, implementarlo, porque se requiere de personal capacitado, se requiere de policías capacitados y preparados. Y hablamos de un mando único o hablamos de diferentes policías que lo van a implementar en su momento y que seguramente van a tener el problema de la implementación por la falta de desconocimiento. Y es otro tema cuando tú involucras al ejército en ese tipo de acciones, porque la milicia tiene una manera de actuar y el policía tiene que tener otra. Sí, la Guardia Nacional, que es un conjunto de todo ese tipo de corporaciones. Sí, pero no es una policía preventiva. La Guardia Nacional, bueno, se va, tengo entendido, se va a implementar, se va a organizar con la Policía Federal, con un sector de los policías militares. Se va a implementar ahí supongo yo que es una gran parte. Pero se va a desaparecer. No va a desaparecer. Leí una carta de un policía federal que dicen que se va. Entonces habrá que investigar bien, habría que esperar, con certeza, si realmente se va la policía. Habría que esperar si la absorbe esta Guardia Nacional, porque yo entiendo que es una parte de la Policía Federal, una parte de la parte militar, ¿verdad? Pero son policías militares y policías navales
que tienen ya trato con el ciudadano de alguna manera. Sin embargo, pues sí entramos en contradicción porque antiguamente pues no se permitía básicamente que los militares participaran en la seguridad ciudadana, ¿no? En todo el mundo. El soldado tiene una función y el policía otra. Y el marino otra. Sí, va a ser, hay que verlo, hay que... ¿Cómo le podemos llamar un puchero? Sí, es un híbrido, es un órgano, va a ser un órgano nuevo híbrido. Pero bueno, a ver, es decir, el hecho de que uno sea militar no implica que uno pueda hacer ejercicios de policía. Es decir, el hecho de que yo sea economista o abogado no quiere decir que no me puedo dedicar a la administración de justicia o a ser un policía. Es decir, no veo por qué no. Yo creo que efectivamente, aunque uno tenga extracción militar, no quiere decir que uno tenga competencias de policía. Lo que pasa es que habría que hacer el trabajo, la formación, ¿no? Aunque uno sea policía federal, otro militar y el otro naval. Entonces, Estados Unidos, como otros países, tienen su Guardia Nacional y tiene como gran base un ejercicio militar, ¿no? Es decir, ahorita lo que están protegiendo la frontera, ¿no? En Estados Unidos, ahora para que no crucen los migrantes, pues es la Guardia Nacional Americana, que tiene una gran formación militar, ¿no? Yo coincido ahí, 100%, efectivamente, 100%. Coincido con Charlie en ese sentido. Estados Unidos y muchos países europeos tienen su Guardia Nacional para emergencias extremas, para cuidar, pero que para más allá, ¿no? Para emergencias extremas, o sea, no es... Es que no se tiene claro sí. cuál es la esfera de competencias. Sí, todavía se está armando. Hay que esperar a que esto realmente... Hay que esperar que madure. Yo siento que va a depender mucho de la ley que se implemente, la ley de que se está proponiendo aquí, ya no la ley de seguridad interior, que ya no procedió, ahora es una ley de paz, ¿verdad? Es una ley... De serenar al país, de paz, de procurar que se combata el crimen, porque pues realmente la crisis de inseguridad está todo lo que da. Entonces hay que tomar medidas de alguna manera contracíclicas, como llamamos en economía, porque pues para detener pues el progreso. Me gustó el término. El progreso. Sí, para contener el progreso del crimen organizado y demás. Entonces, si tú no tomas medidas fuertes, drásticas, en ese sentido, no en cualquier ciudadano común, y bueno, y ahí retomaríamos el tema de la ley de amnistía y la del indulto, que también ya se ha criticado, ¿verdad? Porque ¿a quién se le va a dar el indulto? ¿O a quién se le va a aplicar la ley de amnistía? Por ejemplo, hay campesinos que están obligados a cultivar la droga o la amapola, la marihuana, sí, y si no se mueren, a ser sujetos a la amnistía, ¿verdad? Y el indulto que se le ha dado por ley a ciertas personas que son políticos y demás, y se les perdona que no hayan pues una responsabilidad, la responsabilidad civil o quizás penal. El indulto no es para los políticos. No, me di un caso en general, ¿no? Es el que normalmente creemos. Y luego enredamos también a la sociedad. No, desde luego, ¿verdad? Pero no, o sea, puede ser cualquier ciudadano, cualquier sujeto que se le perdona la sanción penal o civil, ¿no? En mi ignorancia, el único indulto que yo conozco es el que se le da a los toros cuando salieron buenísimos, y hay que conservar la genética. Efectivamente. Ese es el único indulto. Bueno, pues eso yo quiero agradecer muchísimo la presencia de todos ustedes, Charlie, licenciado Floresel Medina, Julio. Gracias. Sobre todo al licenciado Medina, que nos trajo chocolate en esta noche. Muchas gracias. Sí, pero sin churros. Te con chocolate, pero paga lo que debes, Huberto. Así es, no te preocupes que vamos a pagar, pero de verdad bastante cuando nos paguen. Tú no te preocupes. O sea, vamos a entrar a la colita del pago pronto, ¿no? Si me pagan pronto, pago pronto. Pensé que era parte de la mercadotecnia. Espérate para el otro año. Bueno, pensé que era ya parte de la mercadotecnia. Y ya estabas en esos niveles. No, mis amigos no me ayudan a vender mi programa. No digas nada mejor. E-commerce, pues aquí estamos dándole publicidad a la marca. Dice, hasta los jueces o el Ministerio Público y los policías se venden o resulta que son amigos de un tal de un diputado o del amigo de un tal comandante o que es familiar del procurador, etcétera, etcétera, porque luego lo sueltan. También dice Giovanni, le sale más barato al gobierno dejarlos fuera que dentro de la cárcel. Bueno, esas son algunas opiniones que quedaron aquí en el tintero. Sí. Agradezco muchísimo y qué buena bandera nos están poniendo. ¡Viva México! ¡Viva México, señores! Yo creo que México nos merece su imagen, ¿no, compadre? Sí, desde luego. Y hay que trabajar mucho para que las nuevas generaciones disfruten de un México mejor. Como era hace muchos años. No, como nos tocó a nosotros. Sí,
Sí, a mí todavía me tocó ese México donde iba a la primaria caminando o en el autobús sin ningún problema, 8 o 10 años, solo. Claro, ¿no? Se perdió, pero vamos a ver si lo podemos recuperar si todos le echamos ganas. Gracias, Julio, de verdad. Yo creo que un Estado de Derecho fortalecido garantiza la calidad de vida de los mexicanos. De acuerdo. Y hay que fortalecerlo con una buena ley y la aplicación de la misma en materia penal. Hay muchos retos y ojalá ya este gobierno los enfrente de manera permanente y tengamos una mejor calidad de vida de las futuras generaciones. Bueno, nos vamos a saludos a Candelario Pérez Alvarado que nos está viendo. Saludos. Candelario. Oye, tiene lo del labio hipolino, Hendido, ¿no? Sí, bueno. hendido. Paladar hendido se llama ahora, ¿no? ¿Así le llaman ahora? Ahora se llama ya así. entró otra vez de nueva cuenta. No sé cómo le hizo, pero ya lo está llevando a efecto ese programa Candelario. Felicidades para él y para todos los que apoyan a esos padres de familia que necesitan tanto ayuda para operar a sus hijos que tienen este problema. Gracias a todos, amigos. Gracias, Giovanni. Gracias allá, Manuel Álvarez, que nos está apoyando aquí en la producción. Y Charlie, gracias. Visión Medina, gracias. Julio, gracias, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado en esta noche. Si les gustó el video, compártanlo. No sean malillos. Échenme la mano. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Saludos. Millones de personas votaron y decidieron que tu bandera, la bandera de México, es la más bonita del mundo. Si todos ellos se dieran una vuelta por nuestro gran país, también lo nombrarían el país más bonito del mundo. México, tu país.